Muy bien, bienvenidos a nuestra aula virtual, bienvenidos a una nueva clase de nuestra materia de Colosenses y estamos agradecidos a Dios porque podemos ya entrar en nuestro capítulo 3 de este maravilloso libro con lecciones importantes y lecciones que seguramente van a impactar nuestra vida y nuestro corazón. Yo te invito allí donde estás que por supuesto tengas tus notas de clase, tu Biblia allí, un corazón dispuesto para comenzar nuestro tiempo de preparación en este capítulo 3 y que Dios pueda hacer algo en tu vida. Bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual, siéntete como en casa y que podamos juntos disfrutar. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por esta clase, gracias por tu buena mano sobre nosotros. Rogamos que este día podamos ser conmovidos, confrontados y comprometidos por tu palabra. Oramos agradecidos y confiados en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, entramos ya entonces en nuestro capítulo 3, como bien dijimos, y de acuerdo al bosquejo que hemos arrojado, recuerdas, corresponde ahora el comportamiento. Y nosotros al pensar en comportamiento, claro, tenemos que ver algunas palabras aquí, de este capítulo 3. Y la actitud que debe tener nuestra vida ante esto. Y ya dividiendo del versículo 1 al versículo 11, es muy interesante cómo comienza el apóstol. Yo quiero leerte una versión que está colocada en tus notas, que es muy particular. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. En las cosas que están arriba, coloquen toda su atención, no en las cosas que están sobre la tierra. Porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, a ver si te llama la atención algo. Si nosotros leemos en nuestras versiones 1960, dice en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Bueno, esta versión es una de las que más se acercan en la profundidad o en la practicidad del texto y en la traducción. De hecho, va a decir, en las cosas que están arriba coloquen su atención. Ya vamos a llegar ahí, ya comienza la exhortación, pero es interesante que no existe cura material para un mal espiritual. Y aquí habla de cosas terrenales, ¿ves? Y el apóstol va a decir, a ver, saca la mirada de ahí, porque no existe una cura material para un mal espiritual. Y hoy el creyente ha asociado que hay un bien material para un mal espiritual. Y esto no es así, porque cuanto más tenemos, más nos alejamos, ¿ves? Cuanto más tenemos, más insatisfechos estamos. Y entonces hoy pude obtener esto y mañana voy a querer aquello. Y nunca el corazón llega a satisfacerse. ¿Por qué? Porque está lejos de entender el verdadero comportamiento espiritual y escritural, ¿ves? Porque el verdadero comportamiento espiritual es aquel que vive de gratitud en gratitud. Es aquel que vive agradeciendo por lo que tiene. Y que vive pidiendo lo que necesita, no lo que quiere. Y entonces las vidas de los creyentes se van encerrando sobre ese círculo vicioso, ¿ves? Y hoy en día se puede ver más que nunca que quieren satisfacer un mal espiritual con un bien material. Y esto no es así. Ahora, al pensar en Colosenses, en los dos últimos capítulos, el apóstol pasa a la aplicación práctica de aquellas doctrinas que él había enseñado. Después de todo, poco beneficio hay cuando los creyentes declaran y defienden la verdad, pero no la demuestran con sus vidas. Algunos de estos creyentes pueden defender la verdad a capa y espada, pero con su vida niegan las doctrinas que profesan amar. Dice Tito capítulo 1, 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
¿Te has puesto a pensar este texto? ¿Lo has analizado en profundidad? Profesan, confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esta palabra negar es muy dura, porque es la misma que el Señor usó allí cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo. Y entonces el concepto aquí es, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos hacen y opacan la fe, embargan la fe. ¿Ves? Por eso entonces los versículos 1 al 4 es una exhortación a exhibir la nueva vida en Cristo. Y por eso Él les va a exhortar, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Ahora es muy interesante, y ya vamos a meternos en análisis de algunas palabras, pero es interesante que este verbo buscad implica un esfuerzo perseverante. Por lo tanto, la traducción de este versículo, de estas dos palabras primeras, es estén buscando constantemente. Estén buscando constantemente. Además, es muy interesante que este buscar es más que buscar para encontrar. ¿Ves? Es un buscar para obtener, para ser beneficiado espiritualmente. No es que estamos buscando algo que se perdió. Estamos ahí yendo a buscar algo que queremos obtener, beneficioso para nuestra vida. ¿Ves? Por eso la traducción exacta sería las cosas que están arriba, estén constantemente buscando. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Cuando se refiere aquí a cosas, ya vamos a entrar, como dije, en el análisis del texto, pero ¿cuáles son esas cosas? Mira, esas cosas son aquellas que tienen valores espirituales, que están fijadas en el corazón de Dios, que tengo que meterme al corazón de Dios para escarbar. Y entonces estas cosas son derramadas sobre aquellos que humildemente las piden y diligentemente las buscan y las practican allí. Es muy interesante este concepto, ¿eh? Sígueme con la idea, porque, repito, esas cosas que están allí fijadas en el corazón de Dios y aquellos que las piden y las buscan ahí, son derramadas en ese corazón humilde. Ahora, en todo el contexto que encontramos aquí, el apóstol se refiere a realidades tales como la compasión, la bondad, la mansedumbre, longanimidad, la humildad, la paciencia, el corazón y el espíritu perdonador. ¿Ves? Todas esas cosas que están en el corazón de Dios y que tienen que bajar a mi vida. Y yo espero que al estudiar este capítulo cambie un poco la perspectiva de tu vida allí. Mira, cada día los pensamientos del creyente tendrían que centrarse en esas cosas y no estar tan obsesionados con los aspectos triviales y pasajeros de la tierra. La idea es estar totalmente implicado en las realidades del cielo. Ahora, cuando uno analiza este versículo 1 y allí tú tienes una oración en griego, en primer lugar quiero que veas conmigo este verbo buscad, porque es importante observarlo. Esta palabra buscad, cuando uno la analiza, es llamativa. ¿Por qué es llamativa? Porque el griego lo traduce seteite. Ahora, seteite es desear, querer, también esforzarse. Es decir, de estas tres formas tú puedes traducir, de acuerdo a este contexto, la palabra aquí. Es decir, que el texto diría, si pues habéis resucitado con Cristo, esfuércense en las cosas de arriba. Quieran las cosas de arriba, deseen las cosas de arriba. Mira, encontramos esta palabra traducida, por ejemplo, en Juan 1.38 o Apocalipsis 9.6. Luego puedes buscarla. Pero cuando habla de cosas, ¿por qué el apóstol usa esta expresión cosas? Lo cierto es que en el griego es un artículo.
Y cuando habla de cosas, en verdad se tradujo así en el español, pero en el griego indica hacia o en, es decir, buscad hacia arriba. ¿Me sigues? Buscad hacia arriba, no hacia abajo. Claro, el llamado aquí de exhortación y de estímulo es a que el creyente busque, y claro, el buscar hacia arriba, su mirada estará hacia el cielo, y poner su atención, esforzarse allí hacia arriba, no hacia abajo. Por eso aquí hace hacia arriba, y ahí usa la expresión ano. Ano en el griego se traduce en lo alto. ¿Qué quiere decir entonces aquí? ¿Ves? En lo perdurable, aquello que perdura. Y por eso ahora el texto 2 va a decir, poned la mira en las cosas de arriba. Como bien leímos en el texto al comienzo de nuestra clase, que decía esa versión, en las cosas que están arriba, coloquen su atención. Coloquen su atención. Creo firmemente que hoy vivimos vidas completamente distraídas. Hoy nuestra atención está sobre aquello que nos va alejando, aquello que nos aleja del amor de Dios, de la cruz, de la palabra de Dios. Estamos ahí poniendo nuestra atención en las cosas banales y triviales de esta vida. Aún ponemos nuestra atención sobre problemas en la iglesia. No digo que no los atiendas si la autoridad que te corresponde tener implique atenderlo. Pero a veces estamos mirando, ¿ves? Cómo vive aquel o cual hermano, qué decidió, dónde fue, cómo se vistió, con quién está, qué es lo que tiene. Y todas esas cosas hacen daño, hacen mal. Me van alejando, me van distanciando, ¿ves? De la palabra de Dios. Ahora, cuando dice poned, entonces, aquí yo quiero mencionar la palabra porque es interesante. El término es phroneité. Y la palabra phroneo es mente. Ahora, aquí dice poner la mira. Supuestamente hablaría de ojos, pero el phroneité es ejercitar la mente, dirigir la mente. La nueva versión internacional dice concentren su atención en las cosas de arriba, entonces. Y cuando uno observa esta traducción, concentrar mi atención arriba, dirigir mi mente hacia allí. Y entonces, lo que quiere decir que al expresar esta verdad, el apóstol está diciendo, las cosas de arriba me mantienen enfocado. Enfocado. ¿Estás enfocado, enfocada? ¿Cómo está tu vida allí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Enfocado o desenfocado? Claro, las cosas de la tierra me mantienen desenfocado. Cuando hace referencia en las cosas de la tierra, él está diciendo en lo pasajero. En lo pasajero es lo que dice Primera de Juan 2, 16 y 17, Primera de Corintios 7, 31, ¿ves? Lo pasajero allí. Ahora, tu mente, debes volver a ejercitarla y llevarla hacia lo perdurable, hacia el cielo. Mira, ¿qué ocurre o cómo nos encontramos cuando nuestras vidas están enfocadas en la tierra? Mejor dicho, están distorsionadas, desenfocadas allí. Más allá de que nuestra atención esté sobre eso, nuestra vida espiritual está distorsionada. Y claro, aquel que está enfocado en la tierra, en primer lugar está entretenido, ¿ves? Y se entretiene, le gustan las cosas de la tierra, le gusta. Y no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que si te controla ya es pecado. Si eso roba tu tiempo, estás entretenido allí, ya es pecado. Ay, el predicador John Piper dijo, las redes sociales son una evidencia de que había tiempo. De que había tiempo. Es que
no nos queremos hacer el tiempo. Y cuando estamos metidos en las cosas de la tierra, una de las características son las excusas, ¿verdad? Porque el creyente no está acostumbrado a renunciar. El creyente no está acostumbrado a salir de su zona de confort. Y cuando tú le dices, hey, prepárate, mirá, separa este tiempo, tenés que alistarte. No, tengo cosas que hacer, tengo que atender una cosa, tengo que atender la otra. ¿No ves que tengo muchos quehaceres? Nos sacan de nuestra zona de confort y ahí nos resentimos. Estamos entretenidos, Satanás nos tiene entretenidos. El que está enfocado en las cosas de la tierra está engañado. Está engañado. En tercer lugar, está enredado. ¿Te acuerdas? Pablo dijo a Timoteo, ninguno que milita, que está en el campo de batalla, en el campo de acción, se enrieda en los negocios de la vida. El que está enfocado en la tierra, no solo que está entretenido, engañado, enredado, sino que enojado, ¿ves? Vive enojado, enojada por todo. Se enoja por la pandemia, se enoja por un tapaboca, se enoja porque la reunión es muy temprano, se enoja porque la reunión es muy tarde, se enoja. Está enfocado en las cosas de la tierra, pero cuando yo miro al cielo, mi vida entonces cambia. Por eso te decía que me sigas con este concepto, esta dimensión ahí de lo que debe ser mi vida y mi mirada, la mirada en el Señor, ahí ves. Cómo Él ve, cómo Él siente, cómo Él piensa. Enojado. El que está enfocado en la tierra vive envidiando al otro. Lo que el otro tiene, lo que el otro logró, lo que el otro hace, envidiando. El que está enfocado en la tierra vive evitando. De esto hablamos hace unos momentos. Evita el compromiso, evita la profundidad, evita la realidad. Evita el consejo, evita la exhortación, evita. Está así, vive su vida así. También el que está enfocado en la tierra está envenenado. Vive envenenando y está envenenado. Vive allí siendo un mal para otros. Vive siendo un mal para la vida de otros. Vive siendo un mal para la vida de otros. Va envenenando. También aquel que está enfocado en la tierra es egoísta. Porque piensa en él y piensa en lo que no tiene, piensa en lo que tiene que hacer y luego Dios, si me queda tiempo, te lo doy. Egoísmo. Y por supuesto excusas. Hay excusas. Todo el tiempo excusas. Ay, cuántos podrían estar preparándose. Pero hay excusas. ¿Sabes? Un mes lleno de disciplinas pueden llevarte más lejos que un año lleno de excusas. Un mes lleno de disciplinas espirituales pueden llevarte más lejos que un año de excusas. Por eso, aquí la exhortación, ¿ves? El llamado de atención para nuestra vida. Aquí hay una mirada, un llamado a levantar la mirada. Todo esto nos recuerda a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Mira conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ves? Esta es tu realidad. Ahora, vamos a notar juntos algunos privilegios que tenemos aquí en este capítulo 3, versículo 1, versículo 3 y versículo 4. En el versículo 1 dice, hemos resucitado con Cristo. En el versículo 4 dice, vivamos o vivimos en Cristo. Versículo 3 dice, estamos escondidos en Cristo. Y versículo 4, la segunda parte, somos glorificados en Cristo. Es decir, que el pensamiento allí es Cristo, ¿ves? Y cómo eso debe repercutir en nuestra vida.
Y entonces nos habla el apóstol y nos da estas vivencias. Ahora, en el versículo 3 hay algo interesante. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, la verdad es que surgen preguntas. ¿Cómo es esto que nuestra vida está escondida en Cristo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tiene que repercutir en nuestra vida? Bueno, allí se usa interesantemente una palabra, que kreptai, sun to Christo. Ken kreptai, sun to Christo. Ahora, si vamos al griego, entonces, leemos esta expresión y kreptai es traducido como mantener a salvo. Dice que nuestra vida está a salvo en Cristo. Ahora, note algo sumamente importante de esta mención allí. ¿Por qué dice está escondida? ¿Cómo? Fíjate, escondida con Cristo. No dice en Cristo. El con marca compañía. Entonces dice que nuestra vida está escondida, está o se mantiene a salvo junto a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, lejos de Él, no. Al lado de Él, en compañía de Él estás a salvo. Ahí, fuera de Él, no. Ahora, no quiere decir que estando en compañía de Él no hay problemas, no hay pruebas, no hay conflictos. No está diciendo eso. Es que si tú sales de ese lugar, sales de allí, entonces te afectarán más los problemas. En cambio, estando junto a Él, tendrás la capacidad de enfrentar esos problemas y pensar como Él piensa, vivir como Él vive, hacer lo que Él haría. ¿Ves? Por eso, luego va a decir el versículo 4, Cristo, cuando Cristo vuestra vida, marca esa frase ahí, Cristo vuestra vida, es Cristo tu vida, es Cristo el todo de ti, Cristo vuestra vida. Y cuando pensamos en todo esto, amados alumnos, hay tantas cosas que debemos cambiar, hay tantas cosas que en nuestra vida deben ajustarse, de vivir verdaderamente esta vida en Cristo. Cristo vuestra vida, dice allí. Ahora, cuando pensamos en esto, estas palabras no pueden indicar identidad. Decir que nuestra vida es la extensión de la vida en Cristo es ambiguo. Cristo y nosotros no somos lo mismo en esencia, como lo son el Padre y el Hijo. Mira un salmo interesante. Salmo 50, 21. Fíjate, Salmos 50, 21. Mire lo que dice la Escritura. Dice así, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora, ¿sabes lo que está diciendo el texto aquí? ¿Te das cuenta lo que nos dice? Pensabas que yo sería como tú. Y hemos trasladado a Cristo a como somos nosotros, ¿no? Y lo hemos puesto en este estándar, no en aquel estándar. Y entonces nos manejamos en eso y dice, yo no soy como tú. Dios dice, yo no soy como tú. Gracias a Dios que Dios no es como yo. Gracias a Él que Él no actúa como yo actúo. Yo no soy como tú. ¿Ves? Por eso, y pensando en este aspecto, la vida de Cristo es la fuente y modelo de nuestra vida. Repito, la vida de Cristo, y por tanto Cristo mismo, es la fuente y modelo de nuestra vida. Y a través del Espíritu Santo y la fe que Él imparte, estamos unidos íntimamente con Cristo y Él con nosotros. Por lo tanto, esta expresión, Cristo en nuestra vida, debe observarse a la luz de ciertas frases y textos que nos enmarcan dentro de un mismo concepto. Por ejemplo, Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Segunda de Corintios 4:10, nosotros estamos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Paréntesis, paréntesis. La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está marcado? Pelo largo ahí, ¿viste? Aros. No, pará. Que la vida de Cristo se manifiesta en nuestro cuerpo. Luego va a decir en Gálatas 1:15, agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Luego Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego en 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Luego Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que todos estos conceptos entonces se van analizando y explicando en la idea de Cristo vuestra vida. Cristo vuestra vida. Pero al considerar entonces este capítulo y las primeras instancias de estos versículos, es interesante que luego que hace un llamado ahí de atención, luego que nos llama a llevar nuestra vida hacia el cielo, entonces ahora va a decir, mira, por lo tanto, después de todo esto, haced morir lo terrenal en vosotros. Ahora, yo quiero explicarte qué es esta idea de hacer morir lo terrenal. Y sin duda que este versículo tiene una conexión con el párrafo anterior. Y el apóstol va a hablar con dureza. Mira, ¿por qué con dureza? Porque es muy interesante que versiones antiguas traducían esta expresión haced morir como mortificad. Mortificad pues lo terrenal en vosotros. Y ahí va a dar una lista. Y fíjate esa lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Ahora, noten aquí, noten que el texto 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí estaban en la vida, a veces estaban enfocados en la tierra, y entonces todo esto comenzó a brotar: ira, enojo, etcétera, etcétera. Y cuando aquí va a decirnos entonces, haced morir lo terrenal en vosotros, es interesante que el Nuevo Testamento nunca nos presenta una vacilación en cuanto a exigirnos algo. Cuando hablamos entonces de este texto, es interesante que se nos pide eliminar de nuestra vida todo lo que está en contra de Dios. La Biblia del oso. ¿Qué era la Biblia del oso? Bueno, era la Biblia que fue traducida por Casiodoro de Reina. Y se le llama así, la Biblia del oso, porque se ilustra en su portada con un oso tomando un panal de miel colgado de un árbol. Fue la primera Biblia publicada allí en Basilea, en Suiza, el 28 de septiembre de 1565. Por eso tenemos ahí el mes de la Biblia y etcétera. En otra materia vamos a ver un poco más. Pero cuando vemos esa Biblia, es interesante que ahí el texto dice, mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. En el español de ese tiempo, eso estaba suficientemente claro, pero claro, ha perdido algo de fuerza en nuestro lenguaje moderno, en nuestro lenguaje actual. Porque ahora mortificar la carne quiere decir practicar una disciplina ascética y de autonegación, pero claro, esto no es suficiente, no es la idea presentada aquí.
Lo que Pablo nos va a mencionar es: dad muerte a cualquier parte de vuestro yo que esté contra Dios y os impida cumplir su voluntad. Y entonces sigue esta misma línea de pensamiento de Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, morís, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. ¿Ves? Y entonces esto es lo que entendemos y cuál es la demanda que se nos da aquí. ¿Cuáles son estas demandas? Ahora, ¿te acuerdas en el ministerio del Señor Jesucristo? Él habló allí que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, cuando el apóstol aquí dice mortificad o haced morir, claro que no está hablando en un concepto literal. Porque si fuera literal, entonces tendremos que sacar nuestros ojos y cortar nuestros brazos. No está diciendo eso. Sino que la idea aquí es que el pecado no proviene del ojo, ni proviene de la mano. Viene del corazón, de los deseos pecaminosos internos allí. Por eso es interesante que lo que deseamos determinará lo que seremos. Lo que deseamos determina o determinará lo que seremos.